es la última sesión en cuanto a los ángeles y hoy hablamos de los ministerios de los ángeles. No creo que la mayoría de esto es difícil de entender, pero vamos a hablar de esto de nuevo. Ustedes tienen las notas escritas, pero hablar de estas cosas dos veces, pues ayuda a la memoria, etcétera. Se dice que los mejores maestros, el mejor maestro es la repetición. Muy bien, entonces, como ya hemos dicho, los ángeles básicamente son mensajeros. Este es el significado del término ángel. Es en hebreo es malak, leyendo de la derecha a la izquierda, malak o malakim en plural. En griego, ángelos, o pues aquí son las letras griegas, se pronuncian ángelos, aunque no se ve la nun en griego. Esta combinación de dos letras aquí se pronuncia ángeles, ángelos, como si estuviera una nun, sonido de como N. Y creo que ya hemos mencionado que a veces vemos este término, ambos en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y en el Nuevo Testamento, en griego, para hacer referencia a mensajeros humanos, a seres humanos. Vamos a ver primero de Samuel 6:21. Primero de Samuel 6:21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Bueno, dice aquí, y enviaron mensajeros. La palabra es malakim, como tengo en la pantalla. Y también en griego, en Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y aquí tenemos el término en griego angelus, que es masculino plural de ángelos. También vemos el término en el uso del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7. Segundo a los Corintios, ¿qué digo? Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado aquí comunicarme un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice aquí un mensajero de Satanás. Es ángelos aquí. Ángelos, Satán en griego. Bueno, entonces, ese es el sentido básico. Y aquí quiero añadir que a veces tienen adjetivos describiendo o calificando este término, como en Marcos 8:38. Porque si se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los santos ángeles. Aquí no quedan ni duda sobre cuál clase de ángeles tenemos aquí. Obviamente tenemos ángeles buenos y en la segunda sesión vamos a comenzar nuestro estudio de ángeles caídos, pero aquí obviamente ángeles, los santos ángeles también.
Primera Timoteo 5:21, ¿alguien lo tiene? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Los ángeles escogidos. Bueno, entonces, son mensajeros y entonces vemos esta función, este rol. Ellos sirven como mensajeros muy frecuentemente. A veces no es obvio, pero a veces sí. Vamos a ver en Lucas 1, no vamos a leer todo el pasaje, pero ¿qué llegó? 26, Lucas 1:26. Vamos a comenzar aquí. Este mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y 27 también, hermano. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, Gabriel viene para hablar con esa Virgen María y en versículo 30, ¿qué dice? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Bueno, está entregando un mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es la función básica, el rol básico de ser ah, mensajero. También en 2:10 y 11, vamos a ver en Lucas. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es un mensaje entregado a los pastores, ¿verdad? Vemos esto en otros lugares, por ejemplo, Hebreos 2:2 habla de esto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Sí, la palabra dicha por medio de los ángeles. Bueno, otra vez más, su rol como mensajero y finalmente Apocalipsis 14:6 al 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la gloria de su juicio ha llegado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí, muy bien, entonces, ah, también vemos, o en sus mensajes, su función como mensajeros, o en otros lugares, vemos que ellos alaban a Dios. Ese es algo que vemos también muy frecuentemente. Bueno, estamos en Apocalipsis, vamos a leer este pasaje en 15, 11 y 12. Apocalipsis, perdón, 5, Apocalipsis 5, 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el poder que fue dado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pues aquí vemos un mensaje de los ángeles, ah, pero es mensaje de alabanza a Dios. Y obviamente tales pasajes como Isaías 6:3, donde vemos los serafines que dicen,
Santo, 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 alabanza también. Lucas 2:13. Y aquí otra vez más con los pastores, ¿verdad? Creo. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, etcétera. Otra cosa que debemos notar es que estos ángeles están actuando como servidores, como mensajeros en la voluntad o por la voluntad de Dios. En Daniel 6:22, ¿alguien puede leer? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Este es nada más, no es declarado específicamente, pero vemos que mi Dios envió su ángel. Si no es que el ángel decidió venir y ayudar, es que Dios es, siempre vemos que Dios es el que envía sus ángeles, etcétera. Sí, y digo aquí no actúan por su propia voluntad, pero aquí vemos que ah, ellos hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice esto en Salmo 103 y versículo 21. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bueno, en este Salmo 103:21 vemos de manera muy clara. De hecho, la segunda parte aquí dice lo básico sobre los ángeles que les sirven. Ellos sirven a Dios haciendo su voluntad. Y este es todo, expresa todo su propósito. Y a propósito, como muy frecuentemente se ven en el arte, en tal vez libros, novelas, tal vez telenovelas, no, bueno, pero en libros, en etcétera, sí vuelan. Ya hemos visto este pasaje, ese ángel estaba volando. Bueno, pensamos como ellos sí son espíritus, no necesitan alas, pero bueno, eso es lo que la Biblia dice. Tal vez es nada más para decir que ellos pueden mover sin barreras, sin problemas, lo que sea. Tal vez es figurativo, pero según la Biblia sí vuelan. Muy bien. Vamos a hablar de su ministerio a los creyentes. Esa es vamos a decir, una categoría que podemos identificar en las escrituras, que ellos funcionan muy frecuentemente para el beneficio de los creyentes, pues muestran un ministerio general de ayudar a los creyentes, como se expresa aquí en Hebreos 1:14. Si alguien puede leer. No somos espíritus ministradores enviados para servir en favor de los que serán herederos de la salvación. Muy bien, y en versículo 13 vemos en el contexto que está hablando de ángeles, son espíritus ministradores, ¿sí? Y son enviados, ok, otra vez más vemos que pues actúan bajo la voluntad
el mandato de Dios, etc. Y aquí vemos que este servicio ah, está a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Sí? Y en un sentido vemos aquí un punto que vamos a mencionar luego en el estudio. Ellos aquí están ministrando a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles no, ellos no son herederos de la salvación. Ministran a favor de nosotros, los seres humanos que sí hereden la salvación. Pero bueno, vamos a hablar más de esto. Ayudan en contestar la oración en varias ocasiones en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aquí en Hechos 12, vemos su ayuda de un ángel en situación de Pedro, del apóstol Pedro, ¿qué dice? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia había de cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una nube resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Bueno, notamos varias cosas aquí. Creo que tengo otros puntos en el estudio. Pero lo básico que estoy diciendo aquí, que la iglesia estaba orando, ¿sí? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ah, también vemos aquí que el ángel no es limitado por paredes. Ese ángel pudo entrar en la cárcel sin limitación, ¿sí? Ah, bueno, también vamos a ver Daniel 10, 11 y 12. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Bueno, en el contexto obviamente es ángel. Entonces ellos están, bueno, son usados por Dios para contestar oraciones. Ayudan también en el evangelismo. Específicamente vemos esto ah, en Hechos 8, 20, aquí 26, si alguien quiere leer. ¿Alguien lo Entonces tiene? el Señor habló a Felipe diciéndole: y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, conocemos este relato. Entonces, este ángel estaba ayudando a Felipe en el evangelismo, ¿sí? Preparando, por decirlo así, la situación para que Felipe pudiera contestar, pudiera compartir el evangelio. También en el relato de Cornelio es un ángel que aparece a Pedro en una visión y como tres veces en este relato en Hechos 10 y 11 vemos el ángel mencionado como el que, otra vez más, entregó el mensaje a Pedro en esa situación
para la salvación de Cornelio y su casa. Vemos que los ángeles se regocijan por los pecadores que se arrepienten en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, ellos pueden expresar emociones, como ya hemos mencionado, pero este también es ministerio a los creyentes, etcétera. O bueno, que ellos están ah, conscientes de lo que pasa con los creyentes y vemos que animan a los santos en tiempos de peligro. Esta es la situación con el apóstol Pablo en, eh, ¿cómo se llama? Barco aquí, 27, Hechos 27, 22, nave. Bueno, dice aquí, sino solamente de la nave. Bueno, aquí es esta situación y vino un ángel que dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, etcétera. ¿Sí? A veces vemos que los ángeles son involucrados en la Biblia en liberar a los santos del peligro. Por ejemplo, ya hemos visto este Hechos 12, cuando el ángel liberó a Pedro de la cárcel, también en Hechos 5:17. Entonces levantaron al sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, Bueno, este dice a y propósito, todos, este fue 19, ¿verdad? Sí. sí, Este es un ángel del Señor. No debemos ser confundidos. No es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Es simplemente un ángel que vino del Señor. Pero bueno, vemos aquí que este ángel ah, les ayudó a los apóstoles, etcétera. Y él los quitó del cárcel otra vez. En varias ocasiones, uh, ya hemos visto Daniel, pero aquí en Salmo 91:11, que ellos guardan los santos. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti y que te guarden en todos tus caminos. Bueno, entonces vemos que Dios manda sus ángeles y ellos guardan muy frecuentemente. Probablemente todos nosotros han disfrutado de la protección de los ángeles, exactamente como veíamos en Daniel. También ellos observan las experiencias de los cristianos. Si lo que vemos aquí en 1 Corintios 4:9, aunque tal vez no es muy obvio, es lo que podemos concluir del versículo. ¿Qué dice Pablo aquí?
Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Bueno, esta palabra espectáculo es el término en griego teatron, de que sacamos, ah, tal vez estoy pensando en inglés, déjeme pensar. Sí, teatro, ok. No estaba seguro en español, pero ese es lo que tenemos en español y en inglés, como theater en inglés o teatro en español, teatro. Entonces, la idea es que Pablo ah, y los apóstoles eh, se exhibe, se exhiben los apóstoles y Pablo, y lo que miran este espectáculo como un drama en un teatro, es la idea, el simbolismo aquí, ah, para que vean el mundo, ambos los ángeles y hombres. ¿Sí? Entonces, podemos concluir de esto que los ángeles están conscientes, ellos ah, pueden observar, son testigos ah, lo que ocurre en el mundo con los creyentes. Especialmente se menciona aquí apóstoles, pero la idea probablemente se extiende a los creyentes también. Y aquí es un punto que se me ocurrió en los últimos días, y no tengo esto en las notas, pero ellos serán testigos del triunfo de los vencedores. Esto se menciona en el contexto de la tribulación, etcétera. Bueno, las iglesias en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, Cristo dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A veces Dios, bueno, vemos Dios en aparentemente la idea aquí es el trono, Dios en su trono con sus ángeles, como si fuera el corte de un rey. Y entonces estos ángeles van a ver el testimonio de Cristo acerca de estos vencedores. ¿Sí? No dice específicamente o solamente, únicamente en la tribulación, probablemente más general en cualquiera de las experiencias, etcétera. Estos ángeles van a ver este triunfo. Esta es la idea que vemos aquí. Pues vemos también en cuanto a los creyentes que los ángeles son preocupados por los justos en la muerte. Ellos tratan aparentemente de los asuntos de la muerte. Vamos a ver Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, en este relato, unos han tratado de decir que ese relato es parábola, porque unos de los caracteres los caracteres no tienen nombres, pero realmente no muestra las características
de una parábola, parece que Cristo está hablando de algo que realmente ocurrió. Este es como se ve este relato. Bueno, y dice aquí que este mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto fue lo que los judíos pensaron en cuanto a lo que nosotros decíamos los cielos, ir a los cielos después de la muerte, etcétera. Fue llevado por los ángeles. ¿Sí? Vemos otros ejemplos de su ministerio. Por ejemplo, rápidamente, aquí tenemos Hechos 5:19. Otra vez es abriendo la cárcel, etcétera. Y en 8:26 creo que ya hemos visto esto. Y sí, muy bien. Entonces, podemos decir que ellos tienen este propósito, esta función para ayudarnos en varias situaciones, unas situaciones nombradas aquí en las Escrituras como ejemplos, pero otros generalmente hablando, entonces tal vez nos ayuden los ángeles en situaciones cuando nosotros no tenemos ni idea de que un ángel nos ha ayudado, ha ministrado a nosotros, etcétera. Bueno, también vemos en las Escrituras que ellos tenían el propósito de ministrar a Cristo en su vida, su encarnación. Vemos que ellos predijeron su nacimiento en Lucas 1:26. Aquí esto es lo que veíamos. Ah, el ángel Gabriel anunciando a María que iba a pasar. Y entonces anunciando el nacimiento de Cristo con todos los detalles, etc. Ah, en otro lugar, anunciaron su nacimiento. Este sería a los pastores, sí. ¿Dónde estoy? Había pastores en la misma región, etcétera. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó, etcétera. Y el ángel hace el anuncio del nacimiento de Cristo. Esto fue después del nacimiento. También ángeles protegieron al niño Jesús en Mateo 2, versículo 13. Okay, hagan leer, por favor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Obviamente, a propósito, déjeme mencionar algo que no es el punto principal, pero Dios podría haber protegido José, María y Jesús en ese lugar, en su hogar, su ciudad natal, etcétera. Pero este no fue el plan de Dios, no sabemos exactamente por qué, pero Dios decidió mandarlos a escapar, huir de Israel a Egipto. ¿Sí? Bueno, también vemos en la tentación que Cristo pues experimentó ante Satanás, y esto también fue la voluntad de Dios. Satanás no tiene poder sobre Cristo o sobre nosotros, a menos que Dios ah, ah, permita esto, pero en este caso Dios permitió que Satanás puso a prueba a Cristo.
Bueno, pero vamos a ver lo que dice Mateo 4:11. El diablo entonces le dijo, he aquí vinieron ángeles y le servían. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Pues, ¿fue necesario esto? No, pero esto fue parte del plan de Dios. Y tal vez simplemente para reforzar la idea de que estos ángeles son espíritus que ministran a nosotros y a Cristo. Este fue el propósito aquí. Otro ángel en otra situación le fortaleció a Cristo en Getsemaní. Vemos esto en Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Bueno, estaba, como dice el siguiente versículo, estando en agonía. Y pues vemos aquí, tal vez suena un poco raro a nosotros pensar que Cristo necesitaba ayuda, pero hay que recordar que esto fue durante la vida en la tierra, la vida terrenal de Cristo, él viviendo funcionando como ser humano, como hombre, necesitaba, ah, pues experimentaba sed y hambre, cansancio, etcétera, etcétera. Aquí, agonía. Y entonces Dios le envió un ángel para fortalecer a Cristo. ¿Sí? Fue necesario en su encarnación. También en su crucifixión vemos que los que ángeles estaban preparados para defender a Cristo. 26:53 de Mateo. ¿Acaso piensas que no por favor Padre y que él no mandaría más de 2 legiones de ángeles? ¿Sí? Bueno, fue la posibilidad y también nosotros vemos ánimo de esto. ah, que si Dios está dispuesto a ayudar a Cristo, también nosotros. Ah, también, incluso un ángel quitó la piedra del sepulcro en Mateo 28:2. Todos Hizo un gran estos, terremoto porque sí, des- descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. estos relatos y historias son muy conocidos por nosotros. Hemos leído estos muy frecuentemente, pero a veces cuando hablamos de la teología, tenemos que ah, coleccionar unos de estas declaraciones y eventos para ver todo, todo decimos en inglés, the whole picture, ah, para ver toda la perspectiva. ¿Sí? Entonces, pero es interesante. ¿Sí? Muy bien. Vamos con también el hecho de que luego en este capítulo el ángel anunció la resurrección. Las mujeres vinieron al sepulcro buscando a Cristo, pero aquí el ángel dice no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor, etc. Ah, los ángeles estuvieron presentes en su ascensión con un propósito y su propósito fue entregar un mensaje. ¿Ok? ¿Qué dice
Lucas aquí en Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esperando que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces estos mensajeros entregaron su mensaje a los discípulos, instruyéndoles que él iba a regresar de la misma manera, etc. Bueno, tengo que pasar por alto unos de estos. Podemos ver que los ángeles van a acompañar a Cristo en su segunda venida, etc. Esto es algo que tenemos que considerar también, que los ángeles tienen ministerio o muestran, están involucrados en ministerio a la nación Israel. Vamos a ver jueces, otros son más obvios, pero aquí en jueces vemos algo que unos dicen es dudable. Jueces 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cisara. Todo esto a favor de la nación, para ayudar a la nación Israel. Dice aquí las estrellas. Vamos, ya hemos hablado de unos de los términos que hacen referencia a los ángeles. Y unos dicen, no, esto dice estrellas, no ángeles, pero las estrellas no pueden pelear, obviamente, literalmente. Entonces, yo creo que la mejor opción es que aquí vemos en lenguaje figurativo los ángeles representados como luchando por Israel. Bueno, yo necesitaba explicar. Ya hemos hablado de que ellos van a acompañar a Cristo, uh, pero a favor de Israel en un sentido. La ley también fue promulgada por ángeles, según Pablo en Hechos 3:19 y también en este pasaje en Hechos. Ellos van a sellar a los 144,000 de Israel durante la tribulación, y ellos van a reunir a los fieles de Israel en los postreros tiempos, etc. También vemos que ellos tienen relación con los incrédulos, ¿sí? Este es un ejemplo de un ángel que infligió castigo, ¿sí?, por el mandato de Dios. También en Apocalipsis vemos que ellos van a anunciar juicio sobre la tierra, que es ese juicio es dirigido a los incrédulos, específicamente Israel, pero también el mundo, y son testigos del juicio de quienes adoran a la bestia. Vamos a ver, 14:10, no tienen esto en sus notas. Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Okay, aquí los que adoraban a la bestia van a sufrir castigo, juicio, etc., en la presencia de los santos ángeles. ¿Sí?
tocan las trompetas en la tribulación. Vamos a estudiar esto en el Nuevo Testamento cuando llegamos al estudio de Apocalipsis. Derraman los juicios de las copas, etcétera. Asisten en llevar a cabo el juicio. Vemos esto. Y es típico que en cada uno de las clases que presento estas cosas que nunca tengo tiempo para hablar de esto, lo tengo en las notas escritas, estos ángeles en capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y hay mucha disputa aquí. Muchos creen que son pastores, muchos creen que son literalmente ángeles, pero creo que si consideramos otras escrituras, estos dos que puse en las notas escritas, ellos simplemente en este rol de mensajero, básicamente, son delegados o podríamos decir representantes de cada iglesia. Ellos llegaron cuando Juan estaba casi como en una cárcel en esa isla de Patmos, y ellos ministraron a sus necesidades, etcétera, pero ellos probablemente llevaron el libro de Apocalipsis a sus iglesias. Entonces, cada mensaje para la iglesia es dirigido al ángel, o sea, al mensajero, al representante de la iglesia.